¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta charla de nóminas en el 2022. Les doy una grata bienvenida. Mi nombre es Jorge Martínez y es un placer estar con ustedes hoy y agradecerles a People Cloud justamente nos dé este espacio para compartir con ustedes. Y pues bueno, vamos a comenzar justamente en este momento. Siguiente, Beto. Adelante. Y pues bueno, justamente vamos a empezar con este tema que es justicia laboral, que es el hilo que detonó justamente todas las reformas que se desataron en el 2019, que fue cuando empezó. Y justamente este tema de justicia laboral va enfocado en que las leyes mexicanas vieron violentados todas estas situaciones que, entre comillas, las empresas o algunas empresas atacaban al sector laboral. Entonces, justamente es el tema donde se detona la justicia laboral. Siguiente. Y pues bueno, hablar un poquito de antecedentes. ¿Dónde están estos antecedentes que detonan estas reformas, estos cambios que se han dado últimamente, justamente en la subcontratación, que son los outsourcing? ¿Cuándo comenzó? Justamente el 9 de diciembre del 2019, en la famosa retención del 6%. Yo creo que a muchos de nosotros fue un dolor de cabeza esta retención del 6% porque fue muy express, donde no especificaban las reglas para llevar a cabo esta retención del 6%, dejaron muchísimas lagunas y dentro de estas lagunas, pues bueno, se detonaron incumplimientos. Esta retención del 6%, bueno, abarcaba las outsourcing, pero de cierta manera abarcaba a todas las empresas que subcontrataban personal. El 1 de agosto se deroga esta retención, pero a su vez se empieza a ampliar porque justamente entra un nuevo cambio que es el registro de prestadoras de servicios especializados, bien conocidos como el REPSE. Entra en vigor el REPSE entra hasta el 1 de septiembre, entonces ocasiona que la derogación de la retención del 6%, en lugar de que fuera el 1 de agosto, se ampliara hasta el 30 de agosto para que diéramos inicio en el registro de prestadoras de servicios especializados el 30, finalizara el 30 de agosto e iniciara el 1 de septiembre. Ajá. Con esta reforma, pues bueno, o estos antecedentes, justamente las empresas tenemos que cuidar o se tiene que cuidar la nómina, ¿verdad? Para que no figuremos o caigamos en malos entendidos. Yo siempre he dicho, la mayoría de las ocasiones o de los problemas que tenemos con las revisiones en las autoridades son malos entendidos, que carecemos de información o no tiene la materialidad la información que tenemos, ¿verdad? Siguiente. Y bueno, entonces, ¿de dónde vienen todas estas obligaciones? Justamente del artículo 123 de nuestra máxima ley, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde nos menciona que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverá la creación de empleos y la organización social de trabajo conforme a la ley. ¿Qué nos indica esto? Que, bueno, tenemos derechos y obligaciones como prestadores de servicios o como empleadores de trabajo. Entonces, el artículo 123 nos habla de una equidad, ¿verdad? Una equidad, una igualdad de promoción en la creación de empleos, oportunidades para todos, obviamente respetando las condiciones físicas de cada individuo. Entonces, es importante ver de dónde nacen estos derechos de un trabajo digno, que es justamente del artículo 123, que es la que detona estos derechos para que así sean administrados por diferentes instituciones, ¿no? Entonces, desde aquí es donde nace justamente las obligaciones y los derechos que tenemos. Siguiente. Ahora sí, tocando el tema justamente de las condiciones de trabajo, de la ley, que la Ley Federal del Trabajo, vamos a hablar de algunos puntos muy importantes dentro de las condiciones de trabajo, que son los contratos, ¿no? Hay que recalcar que los contratos, existen tres tipos de contrato, que es el contrato individual, que es el que celebramos con las empresas, donde nosotros adquirimos una obligación al ofrecer nuestros servicios mediante una subcontratación, que obviamente tiene el pago de un salario. A eso le llamamos un contrato individual, donde ahí justamente adquirimos esta obligación y estos derechos con las empresas. Ajá. Pero dentro de estos contratos individuales existen dos más, que uno es el contrato colectivo,
que es que el contrato colectivo va en relación justamente con los sindicatos, donde pueden participar uno o varios sindicatos, uno o varias empresas, y donde justamente en estos contratos colectivos, pues bueno, se requiere como un mínimo de 20 trabajadores para crear un sindicato. Entonces es importante también conocer este tipo de contratos o estas clasificaciones de contrato para saber qué contrato estamos firmando. Y un último contrato es el contrato de ley, que también es un contrato de sindicatos donde intervienen varios sindicatos, intervienen varias empresas, pero esos están enfocados en ciertos sectores industriales. Les voy a poner un ejemplo. Está el tema de las empresas transportistas, donde ellos rigen estos contratos de ley y ellos ya tienen sus parámetros de las condiciones de trabajo que prestan estos sectores. Ajá. Entonces, esa es la pequeña diferencia, es que los contratos de ley abarcan condiciones generales por sector, cuando los contratos colectivos es nada más un convenio entre sindicatos y empresarios. ¿Por qué es importante conocer estos tipos de contratos? Porque ahí justamente en este punto es donde adquirimos todas las obligaciones, tanto patronales como en el caso de los trabajadores. Pero adicional a esto, también es aquí donde se detonan justamente las revisiones por parte de las autoridades. Mencionando algunas, está el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Infonavit, Secretaría de Trabajo, entre muchísimas más, ¿no? Hasta el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado que intervienen en estas revisiones de estos contratos. Entonces es muy importante tener este respaldo jurídico, este respaldo con todas las lineamientos o puntualizar todos los requisitos necesarios para que los contratos estén bien elaborados. Ajá. Y bueno, junto con eso también nos marca el artículo 82 de la Ley Federal de Trabajo, nos habla de salarios, justamente saber cómo se integran estos salarios. Para saber cómo se integran estos salarios, pues bueno, necesitamos saber cómo va a ser el pago, si va a ser semanal, va a ser quincenal, va a ser mensual, dependiendo ahora sí de la modalidad de contratación. ¿Sí? No confundamos porque en algunas ocasiones me ha tocado escuchar que algunas empresas o algunos empresarios nos dicen, oye, yo tengo un contrato por tiempo, por, mm, por capacitación, ¿no? Tengo un contrato de temporal, ¿no? No, existen 3 contratos que son los que les mencioné, pero hay diferentes modelos de contratación. Ajá, y dentro de estos modelos, pues bueno, está pues un contrato que es de capacitación, que es, bueno, que se incluye ahí, que son 30 días como mínimo, dentro de este modelo de contratación, donde te lo dan por tiempo determinado o indeterminado. El determinado no puede exceder de 180 días la contratación, sino ya se vuelve determinado, y obviamente, perdón, indeterminado, y obviamente el indeterminado pues no tiene vigencia, al menos que ambas partes, pues bueno, terminen esta relación. Entonces hay que identificar cómo se van a pagar estos salarios para que veamos cuál va a ser la modalidad de contratación que vamos a adquirir. Y dentro de esta misma, el salario también va a estar integrado por ciertos factores, ¿no? Entonces hay que identificar cuáles son las prestaciones que se van a integrar al salario, como por ejemplo las vacaciones, la prima vacacional, el aguinaldo, entre muchas otras. Hay que también identificar dentro de las condiciones de trabajo la jornada de trabajo. Esto lo marca el artículo 58 de la Ley Federal de Trabajo, donde nos habla de 3 jornadas. Que la primera, que es la jornada diurna, que abarca de las 8 de la mañana, de las 6 de la mañana a las 8 de la noche, la nocturna, que abarca de las 8 de la noche a las 6 de la mañana, y la mixta, que abarca justamente estos 2 horarios. También es importante identificar esta jornada de trabajo para que nosotros lo plasmemos en los contratos. Identifiquemos qué jornada o a qué jornada pertenecen los colaboradores para que no incumplamos en alguna situación. También dentro de esta mismo, el artículo 87 de la Ley Federal de Trabajo nos habla de un aguinaldo. Este aguinaldo, bueno, nos marca la ley que se tiene que pagar justamente el día 20 de diciembre, no se puede pagar después, se puede pagar antes, pero como fecha límite está el 20 de diciembre, y nos da un mínimo de 15 días de aguinaldo, no puede ser menor, sí puede ser mayor, pero menor no. Entonces hay que tener muy en cuenta este artículo y esta prestación porque es un derecho que tienen los trabajadores. Entonces hay que plasmarlos también en el contrato y hay que respetar las fechas de término para la entrega del aguinaldo. Otro punto importante que nos marca es el artículo 76 de la Ley Federal de Trabajo, que son las vacaciones y las primas vacacionales,
Aquí es importante que al momento de que firmemos el contrato pongamos bien la fecha en que inicia actividad el colaborador para que de ahí hagamos el cómputo de estas vacaciones. Y también el artículo 76 nos menciona que como mínimo el trabajador cuando tenga su primer aniversario, que es su primer año de trabajo con la empresa, pues tenga derecho a 6 días de vacaciones. Y ahí van aumentando 2 días por cada año hasta llegar al quinto año. Después del quinto año ya se incrementan 2 días por cada 5 años. Entonces es importante que eso lo plasmemos dentro de las vacaciones y que la prima vacacional también identifiquemos qué porcentaje de prima vacacional va a ser acreedora el colaborador pues en monto, o sea, si va a partir con un 25%, que es el mínimo que nos marca la ley, pues bueno, también se plasme, porque esto también va a integrar el salario. Y esto es muy importante saber cómo se va a integrar en temas de aguinaldo y de vacaciones, porque estos dos factores y la prima vacacional, estos tres factores, justamente en la modificación que nos pide el Seguro Social, los debemos integrar. Ajá. Entonces, imagínense, si no pactamos dentro del contrato estos puntos, pues entonces va a haber una laguna dentro de nuestros contratos y el Seguro Social nos puede llegar a cuestionar, ¿no? Si los plasmamos, pues tenemos justamente este respaldo firmado por los colaboradores y por los empresarios, donde ya pactamos cuánto se va a pagar cada punto. Entonces, con esto es el parteaguas para que identifiquemos cuánto se va a pagar justamente al Seguro Social en la integración, ¿verdad? En este salario base de cotización. También los días de descanso nos marca la ley en el artículo 69 de la Ley Federal de Descanso, del Trabajo, perdón, nos marca los días de descanso obligatorios. También hay que considerarlos y tenerlos muy en cuenta para que se los demos como prestaciones. Esto obviamente no se incluye en los contratos, pero sí hay que tenerlos respaldados. ¿Cómo los podríamos tener respaldados? Pues justamente con la lista de asistencia, de que, bueno, se están otorgando estos días de descanso, y que también estén asentados en su nómina. Entonces es importante que los tengamos solventados, que le demos materialidad justamente a estas condiciones de trabajo, ¿no? Para todo esto debe de existir materialidad. También, dentro de ello, no hay que perder de vista el reparto de utilidades que nos lo marca el artículo 117 de la Ley Federal de Trabajo, que hay que pagarlas a más tardar en mayo y en junio del siguiente año, después del ejercicio fiscal o al cierre del ejercicio fiscal, se pagan el reparto de utilidades. ¿Por qué se pagan el reparto de utilidades en estas fechas? Porque justamente el 30 de abril las personas físicas presentan su declaración y el 30 de marzo o 31 de marzo se presenta la declaración anual para personas morales. Entonces, el reparto de utilidades para personas morales es en mayo y en personas físicas es en junio. Y bueno, vamos a ver también en el artículo 132, nos marca las obligaciones de los patrones, y en el 134 las obligaciones de los trabajadores. Hay que tener o hay que leer bien estos artículos. ¿Por qué? Porque dentro de las obligaciones de los patrones aquí hay que cuidar mucho estos aspectos. ¿Por qué? Porque dentro de estas obligaciones está un punto muy importante ahorita, que es la capacitación. Están las normas oficiales mexicanas que justamente salvaguarda la integridad de los colaboradores mediante reglas que nos están, que debemos de cumplir. Entonces son condiciones, son obligaciones de los patrones que cumplamos con estas normativas, que son principalmente las normas oficiales mexicanas. Por ejemplo, está la de seguridad e higiene dentro de las empresas. O sea, hay que analizar qué normas oficiales mexicanas somos acreedoras para que podamos cumplirlas, no tengamos algún problema con las autoridades, en este caso con Secretaría de Trabajo, y que estemos cumpliendo con el artículo 132 dentro de las obligaciones de los trabajadores. Entonces, es importante que tengamos cumpliendo estas normativas dentro de nuestras empresas, y que a su vez lo tengamos pues bueno, esté todo esto en documento o esté soportado con toda la documentación que conforman, para que tengamos el respaldo de que estamos cumpliendo con ellas. Y dentro de las obligaciones de los trabajadores que también hay que cuidar, es que justamente, pues bueno, ellos entren a las prestaciones que nosotros estamos dando dentro de las empresas, como por ejemplo el tema de las capacitaciones,
en el caso de las empresas industriales, que ellos cumplan con las normativas de seguridad que ellos manejan para evitar posibles riesgos de trabajo dentro de ellas mismas. Entonces es una obligación de los trabajadores cumplir con todos estos puntos. También ellos tienen obligaciones para que tengamos lo que hablábamos hace un momento en el artículo 123 de la Constitución, que tuviéramos un trabajo digno. Ajá, entonces hablamos justamente de que debemos de tener un ambiente de trabajo sano, que justamente nos lo marca el artículo 132 y el 134 de la Ley Federal de Trabajo, que esto nos da el que tengamos un ambiente y una relación sana de trabajo. Entonces es importante cuidar estos aspectos. Siguiente lámina. ¿Y cuáles son estas entidades interesadas en la información de la nómina? Son bastantes entidades que se involucran en la información de la nómina, que es nuestro CFDI. Bueno, estaba recordando hace años, antes de que entrara la era digital en las empresas, pues antes se emitía un recibo de nómina, acostumbrábamos a tenerlos muy rústicamente porque no había ninguna disposición que nos obligara a tenerlo de manera digital. Entonces imprimíamos un recibo, se firmaba, entregábamos un sobre de dinero y era muy tranquilo hace muchísimos años. Pero hoy en día tenemos una obligación de emitir un CFDI, que es un CFDI, es un comprobante fiscal digital por Internet. Entonces, es importante que cumplamos las disposiciones de ley y que este CFDI tenga todas las características que nos pide o que nos solicita la ley para que no incumplamos en algún punto. El principal interesado, pues obviamente en el CFDI es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. ¿Por qué son interesados ellos o por qué es el principal interesado? Es que justamente ahorita en esta reforma que se dio en 2021 y que se va a detonar en 2022, que viene fuertísimo. ¿Por qué? ¿Por qué viene fuertísimo? Porque todo lo que se detonó en 2021, que estamos entrando o que entró en vigor en 2021, en 2022 ya no va a haber justamente eh, tolerancia para que no cumplamos. Entonces es importante que hoy en día cumplamos con este CFDI, que cumplamos con todos los requisitos que les mencioné hace un momento, para que Secretaría de Trabajo y Previsión Social no tengamos alguna situación. Ellos son los principales interesados en que se cumpla, en que cumplamos con estas disposiciones, en que todas las normas oficiales mexicanas se estén llevando dentro de las empresas. Justamente hay una norma que es la 35, que nos habla de los factores psicosociales, que está justamente ahorita pues en esta etapa que vivimos, ¿no? Muy fuerte, que estuvimos en aislamiento, pues bueno, se detonaron muchísimos factores psicosociales dentro de las familias. Entonces, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social ahorita está detonando que la NOM 35 revise estos aspectos dentro de los colaboradores. ¿Y cómo los va a revisar? Pues mediante la nómina, quién está integrado dentro de la nómina, cómo está integrada la empresa, si tiene las evaluaciones correctas, si tiene el perfil correcto, si tiene un seguimiento dentro de las prestaciones que se les dan a los colaboradores, si tienen capacitación. Entonces es importante de tener una buena plantilla, tener un buen control de todos los FDIs que se emiten para que Secretaría de Trabajo y Previsión Social tenga, pues lo tengamos en orden y cuando se presente alguna situación tengamos cómo responder por ellos. Otro de los interesados, pues justamente es el Servicio de Administración Tributaria, ¿verdad? Que es aquí el que a los empresarios nos preocupa muchísimo. Secretaría de Trabajo nos preocupa, pero mientras estemos en reglas no pasa nada, pero el Servicio de Administración Tributaria pues se va contra el patrimonio de la empresa. Entonces hay que cuidar muchísimo estos aspectos ante el Servicio de Administración Tributaria. ¿Cuál es uno de los principales problemas que ahorita nos están justamente detonando o dentro de la reforma que se viene que hay que cuidar? Es que si las empresas que nosotros subcontratemos o que nos ayudan dentro de las empresas no cuentan con el REPSE, pues somos acreedores a que esos documentos, esos CFDI sean no deducibles. Entonces, hay que cuidar qué empresas se están contratando, si están cumpliendo con la nómina, si tienen en regla su nómina, si están registrados en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, su REPSE, que tengan un folio de la actividad que desarrollan para que no nos los hagan deducibles. Adicional a esto es que también hay que revisar que se estén timbrando las nóminas conforme a la ley. ¿Por qué? Porque muchas veces no se timbran en el momento adecuado.
¿Cuándo se tiene que timbrar? Justamente cuando tú le pagas a tu colaborador, ya tienes la facultad de timbrar esta nómina. Así es como nos lo marca la ley o el impuesto sobre la renta. Antes no, y te da un lapso de 3 días para que tú puedas timbrar tu nómina, ¿no? O tu CFDI, que es el comprobante fiscal digital por internet. Hay que cuidar estos aspectos dentro de tu nómina, que lo puedas timbrar y que adicional se lo mandes a tu colaborador por correo electrónico. Esto es muy importante. Ajá, esto nos lo pide la ley. Y también que nos lo firme, ¿no? Que tengamos su firma en nuestro documento. Que cada vez que nosotros emitamos la lista de raya, nos lo firme y también nos firme el CFDI, que es nuestro comprobante o es el recibo de nómina, lo que tradicionalmente conocemos como el recibo de nómina, pues que justamente nos firme ese CFDI o ese comprobante de nómina o ese comprobante fiscal digital por internet, que justamente nos lo firme porque también es parte del documento de la materialidad de la nómina. Esos son aspectos importantes que hay que cuidar y que no hay que perder o hay que considerar importantes dentro de nuestro timbre. Otro aspecto relevante es que las retenciones y la acumulación del impuesto sobre la renta en relación al ISPT o al impuesto sobre productos del trabajo se esté haciendo de manera adecuada, que los cálculos estén correctos, que no tengamos diferencias. Ajá. Esto es muy importante, que se haga la retención de manera correcta y que también, si tienes un impuesto a cargo por temas de nómina del impuesto sobre la renta, la pagues al fisco. Porque si tú no la pagas, puedes también ser acreedor a que sean no deducibles tu nómina. Imagínense la gravedad del asunto. Que tu nómina te digan, ¿sabes qué? Oye, pues no va a ser deducible. ¿Cuánto gasto, cuánto costo le tendría que invertir la empresa en que no le hagan una deducible su nómina? No puede ser hasta un 30%. Entonces, es importante que cumplamos justamente con la nómina, ¿no? Que cumplamos con todas las especificaciones de la nómina, que se timbren las nóminas, que tengamos la materialidad de las nóminas. Y soy muy repetitivo con la materialidad, porque muchas veces dejamos este punto por fuera, ¿no? No lo imprimo, no lo firmo, lo tengo ahí aislado, no, yo tengo mi control de respaldo y cuando llegan estas revisiones, pues muchas veces tenemos que estar como locos buscando la información por todos lados, ¿no? Entonces hay que tener o hay que cuidar mucho este punto en el CFDI de la nómina. Otra entidad interesada justamente es el IMSS y el Infonavit. ¿Por qué? Porque ellos son los que cobran justamente las prestaciones sociales en las empresas, ¿no? Esta parte que le corresponde al trabajador enterarles a estas autoridades para que nuestros colaboradores tengan las prestaciones sociales que nos da el IMSS y el Infonavit. Entonces el IMSS y el Infonavit es uno de los principales interesados en que estén timbrando las nóminas, en saber cómo se están integrando las nóminas, porque ellos también te van a llegar a revisar la nómina. Entonces, saber cómo estás integrando el salario y saber cómo le estás declarando a ellos. Ajá. ¿Por qué? Porque si lo estás haciendo de una manera errónea, pues te van a fiscalizar créditos, ¿no? Te van a decir, ¿qué crees que me debes ahora cuotas de seguridad social o me debes créditos de Infonavit? Entonces, es importante justamente que tengan este control de salarios y que tengan este control o este reporte que te dé la información o que te dé tu nómina, ¿no? Porque esta autoridad es lo primero que te va a pedir. Entonces hay que cuidar cómo vamos a hacer estas aportaciones. También hay que cuidar en qué riesgo de trabajo está tu empresa. Hay que cuidar cómo está dada de alta tu empresa ante el IMSS. Porque a lo mejor en el SAT dices, bueno, me dedico a servicios de la construcción. Pero casualmente en el IMSS nunca lo modifiqué y dice, me dedico a la compra de artículos para la construcción. Son diferentes puntos y son diferentes primas, y las primas de riesgo de trabajo afecta en las cuotas de seguridad social que ellos determinan o que ellos les piden a las empresas que les paguen. Entonces es muy importante cuidar estos aspectos. Otras de las entidades interesadas en la información de la nómina justamente es la Secretaría de Finanzas de cada estado o municipio. ¿Por qué? Porque ellos hacen una retención del 3% sobre nóminas por cada erogación de la nómina. Entonces, también ellos están muy interesados en nuestro CFDI. Entonces, es necesario que cumplamos o que emitamos un CFDI porque las autoridades nos lo van a pedir. Y en el caso de finanzas, es un impuesto adicional que nos cobran en los municipios. Otro de los interesados es el sistema financiero. ¿Por qué es el sistema financiero? Porque justamente ellos captan la nómina.
Entonces, ahorita el sistema financiero está emitiendo reportes informativos a las autoridades, como es el SAT, donde ellos tienen su información y dicen qué usuarios de ellos están dados de alta en el RFC y tienen pues le están pagando una nómina bajo una empresa, ¿no? Entonces ellos son los principales interesados también en el CFDI porque ellos tienen que mandar esta información a las autoridades y decir, todas las empresas que yo tengo, pues tienen sus empleados registrados aquí y aquí nosotros distribuimos las nóminas, entonces tienen su respaldo. Ajá. Entonces son uno de los principales interesados en el CFDI, el sistema financiero. Otro de los principales interesados es el juez civil. ¿Por qué el juez civil? Porque justamente ellos, cuando meten un tema de pensión alimenticia, lo primero que van a pedir es el CFDI, el contrato y la antigüedad del empleado. Entonces, es muy importante que tengamos en orden todas nuestras nóminas, todos nuestros CFDIs, que es nuestro recibo de nómina, y que a su vez tengamos toda la materialidad o todas las obligaciones, porque las autoridades que están alrededor de nosotros, es información que les va a justificar nuestras operaciones. Imagínense el riesgo que tenemos el no contar con esta información, no tenerla al día, no tenerla preparada para cualquier contingencia, pues podemos estar involucrados en multas excesivas, ¿no? Que esto puede arruinar el patrimonio de las empresas. Entonces, veamos el valor que tiene un CFDI, la forma en cómo se está emitiendo, la forma en cuánto se está timbrando, la forma en cómo se está documentando todo el respaldo del CFDI, toda la operación de nómina. Entonces, es un tema muy importante, es un tema que no debemos dejar en saco roto, y es algo que debemos de tener un buen control. Siguiente lámina. Ahora sí vienen los tips para un mejor control en tus nóminas, ¿no? Así que tomen nota, saquen su cuaderno, su pluma, su lápiz, para que tomen nota de las mejores prácticas dentro de tu nómina, que justamente nos va a ayudar a respaldar todas las operaciones. Dentro de ellas, pues bueno, están los contratos actualizados. Recuerden tener sus contratos actualizados, que estén vigentes. Me refiero a que estén vigentes, que muchas veces hay colaboradores nuevos que ni siquiera han firmado su contrato, que dentro de estos contratos, pues bueno, identifiquemos a qué contrato pertenece, si es un contrato individual, un contrato de ley o un contrato colectivo, entonces que lo identifiquemos, qué tipo de modelo de contrato tiene. Esto es muy importante, y adicional a esto, que tenga todo lo que habíamos comentado, ¿no? Las vacaciones, la prima vacacional, la antigüedad de los colaboradores, su salario, cuántos días de descanso tiene marcado, su dirección, su RFC, su CURP, son datos que necesitamos que vengan al contrato, que lo tengan bien establecidos, pero que adicional a esto, pues también tengamos la documentación soporte. ¿A qué me refiero con la documentación soporte? Que tengamos los documentos oficiales, ¿no? Al momento de hacer nuestra contratación. Sabemos que es un tema muy engorroso, pero que lo tengamos respaldados, que tengamos su CURP directamente o emitido directamente de una institución, que su RFC también esté emitido directamente de la institución, que su comprobante de domicilio sea vigente, o sea, que actualmente esté el colaborador ahí. ¿Por qué? Porque involucra muchísimo. Les voy a poner un caso, ¿no? De un accidente de trabajo. Imagínense que yo doy mi comprobante de domicilio de la casa de mis papás, que dejé de vivir ahí hace 20 años, y tengo un riesgo de trabajo en mi empresa, y digo, oye, ¿qué crees? Que fue accidente de trabajo porque accidente de trayecto porque venía de mi casa a las instalaciones, y pues me torcí un pie, y pues bueno, ahorita estoy malo, y pues tengo que ver mi riesgo de trabajo por trayecto. Pues lo primero que nos va a pedir la autoridad del Seguro Social va a decir, bueno, ¿dónde vives? Ah, no, pues vivo a 10 minutos de mi trabajo. Oye, pero ¿qué crees? Que tu comprobante de domicilio, tu alta del Seguro Social, tu contrato dice que vives a 50 metros de ahí, entonces no es riesgo de trabajo, estabas en otro lugar donde no te competía, ¿verdad? Entonces es importante que tengamos actualizado toda esta información dentro de los contratos, porque podemos tener riesgos, ¿no? En ellos mismos, no nada más en las empresas, sino también como colaboradores de las empresas. Entonces hay que cuidar que tengamos en orden esta situación. O imagínense, en el peor de los casos, que tengas un problema con tu CUR
¿no? Que tengas homonomía, ¿no? Con tu CURP, que tengas CURP duplicados. Y casualmente tú se lo entregas a la empresa y que tu RFC obviamente salió con un CURP erróneo y que ese es con el que te diste de alta en el Seguro Social y es el que entregaste en tus contratos y es el que te respalda porque el documento, acuérdense que el contrato es un documento jurídico. Entonces imagínense si ahí está toda esta información. Si te llega a dar, llegas a tener un accidente de trabajo y la autoridad te pensiona, pues vas a tener un problema. ¿Por qué? Porque no son tus datos, ¿no? Casualmente ante la ley eres una persona distinta. Entonces hay que cuidar estos aspectos. Y en el peor de los casos, imagínate, llega a fallecer un colaborador, pues se viene todo el mundo encima, porque ¿quién es el que va a arreglar estos trámites? Entonces hay que cuidar justamente los contratos y hay que cuidar la información que entregamos a las empresas, hay que supervisar la información que tenemos en las empresas. Otro de los tips es justamente que tengamos nuestro recibo de nómina, pero al 100, ¿no? ¿A qué me refiero al 100? Es que cumpla justamente todo lo que nos marca la ley, que justamente es que tenga, que se especifique tu RFC, tu CURP, el número de tu de seguridad social, el registro patronal de la empresa, cuánto estás ganando, cómo se está integrando, cuántos días de descanso te está dando la ley, que esté timbrada, me refiero que esté timbrada es que tenga su sello digital ahí en el recibo de nómina, y que a su vez este recibo de nómina no nada más se quede en tu sistema, ¿no? Sino que también justamente se integre, se mande por correo electrónico, cumpla todas las especificaciones a más no poder, para que no tengamos alguna situación, algún error de falla, ¿no? Entonces, hay que cuidar que el recibo de nómina tanto lo tengas timbrado, lo tengas respaldado, se lo vayas a entregar a tu colaborador vía electrónica, lo tengas firmado para cualquier situación, tengas tu expediente y tengamos completo toda esta información, ¿no? La lista de asistencia hay que cuidarla, hay que registrar justamente, o más bien se tiene que registrar justamente cada colaborador. Porque es importante ahorita que entró este tema de pandemia, pues justamente cambió muchísimo el tema o la forma de trabajar. Muchos ya llegamos a hacer home office, muchos ya se quedaron de home office, muchos ya se están incorporando a trabajar. Entonces, esta lista de asistencia es importante porque también te la pide la autoridad. Imagínense si en un centro de trabajo se detona un tema de, de COVID y no tenemos lista de asistencia. No podríamos saber a qué gravedad se puede hacer estos contagios. Entonces, hay que cuidar que la lista de asistencia se tenga, porque es un respaldo de saber qué personas asistieron en su momento y fincar o limitar esta propagación, ¿no? Adicional a esto, pues bueno, tenemos una responsabilidad social como empresarios y como trabajadores. Imagínense, si no tenemos un buen control de la lista de asistencia o del registro, pues podríamos tener problemas en un futuro, ¿no? Además de que las instituciones de seguridad o de salud, pues nos piden que justamente revisemos esta lista de asistencia para saber si algún día hay un accidente de trabajo o se presenta un accidente de trabajo y no lo tenemos documentado, pues son palabras, ¿no? Entonces siempre toda la información tiene que estar documentada y voy a reiterar, tiene que tener materialidad todo el tema. Las cuotas de seguridad social hay que estar al pendiente de saber si se están pagando al 100%, hacer un cotejo. Yo siempre les recomiendo a las empresas que tanto las determinen con su sistema, las cotejen con su sistema de nómina, pero también las cotejen con justamente el Instituto Mexicano de Seguridad Social mediante su página de ITSS. ¿Por qué? Porque ahí nos damos cuenta que los tres entes están cuadrados o están amarrados. Entonces es importante, o es un pequeño tips que yo les doy en temas de seguridad social, que documenten, ¿no? Que ustedes mismos se autorrevisen, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros mandamos una modificación, un alta en el Seguro Social, nosotros estamos conscientes que se mandó al Seguro Social, pero resulta que el Seguro Social por X situación lo rechazó y ustedes ya pagaron un exceso de cuotas de seguridad social, ¿no? O peor aún, imagínense que ustedes cuando lo hicieron manualmente, metieron su alta de trabajador en el Seguro Social
y se equivocaron de año y no se dieron cuenta. Y en lugar de darlo con fecha del 2021, lo dieron con el 2020. Y que un mes después le llegue la autoridad y le dices, oye, ¿qué crees, patrón? Pues me debes cuotas de seguridad social de tal persona porque tú lo diste de alta desde el 2020 y nunca me pagaste. Entonces, imagínense, cuidar todo el tema de seguridad social, cómo damos las altas, cómo vamos a generar nuestro recibo de nómina, cómo vamos a amarrar todos nuestros sistemas para que tengamos este respaldo para cualquier defensa, ¿no? Cualquier situación. Asimismo, esta revisión en el Infonavit, ¿no? Ya está el portal de Infonavit, donde justamente podemos revisar qué colaboradores tienen créditos de Infonavit. Porque acuérdense que nosotros somos obligados solidarios para que retengamos los créditos de Infonavit, saber cómo se están haciendo los descuentos de Infonavit y enterarlos oportunamente al Infonavit. Ajá. Entonces somos obligados solidarios con ellos de que se estén entregando estas cuotas de Infonavit. El tema de Fonacot también es algo muy importante porque justamente se tiene que pagar o enterar los créditos que tengan los trabajadores y es una prestación social. Entonces hay que cuidar mucho estos aspectos del Fonacot. Y lo que les comentaba hace un momento, que revisáramos las normas oficiales mexicanas. ¿A qué me refiero con las normas oficiales mexicanas? Es que cumplamos, que estemos en el Inter, de que a qué normas somos acreedores nosotros para que cumplamos con estas normas oficiales mexicanas, no seamos acreedores a multas, que no tengamos a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social encima de nosotros por incumplimientos de las normas, que no tengamos estos controles. Y sobre todo, que veamos cómo estamos reteniendo el impuesto sobre la renta, porque las revisiones se siguen dando, las revisiones, la autoridad está cuestionando cómo estamos reteniendo, entonces hay que cuidar que se estén haciendo de manera adecuada. Ajá. Estos son algunos tips que yo les comento, que yo les menciono, que más allá de una nueva reforma 2022, es justamente, o voy a regresar a la lámina anterior, que es justicia laboral, que la autoridad está apretando para que las empresas estemos cumpliendo todo lo que ya viene establecidas en la ley. Todas estas reformas que se están detonando se van a mejorar. Por eso les comento que hay que tener la materialidad de los documentos, ¿verdad? Entonces son estos algunos tips que yo les puedo compartir para mejores prácticas dentro de su nómina 2022, que cumplamos con todas estas situaciones y que no perdamos de vista. Siguiente lámina. Como conclusiones, es importante contar con la información, les comentamos un momento, con la materialidad de las operaciones, que tengamos documentado la información. No nada más es pagar nuestro seguro social y nuestra nómina, sino que también le demos materialidad. Y justamente contar con un buen sistema, ¿verdad? Porque sabemos que es muchísimo trabajo el que tenemos, ¿no? Porque tenemos que hacer la captación del recurso humano, las evaluaciones del recurso humano, el registro de la nómina del recurso humano. ¿Para qué? Para que contabilidad también lo tenga, lo registre y se detone la contribución. Es demasiada labor que se tiene que hacer dentro de las empresas por cada colaborador. Ahora imagínense, si no tuviéramos una herramienta que nos ayudara, pues sería una locura total. Entonces, con People Club es importante que analicemos toda esta información porque es una opción, una herramienta que nos puede justamente ayudar. Como se los comentaba hace un momento, los beneficios que podemos obtener en People Club para la integración de tu nómina, para que justamente cumplamos en tiempo y en forma todo lo que les comenté hace un momento, que fue alarmante, que fue una saturación, que de repente yo estoy segurísimo que muchos de ustedes dijeron, chin, me está faltando esto, no, me falta lo otro. Pues olvídense de que les falte, ¿no? Cumplamos con esta disposición, ocupemos las herramientas que tenemos. ¿Para qué? Para que podamos tener tranquilidad, ¿no? De que tengamos la información. No con esto les puedo yo asegurar que no van a tener revisión, porque las revisiones llegan como felicitaciones en 10 de mayo, llegan así de rapidísimo hoy en día, porque todo es electrónico. Entonces sí hay que cuidar muchísimo. No con eso les estoy diciendo que no van a tener problemas, pero sí que tengan ustedes la materialidad de toda su información, que esto es lo importante, ¿no? Esto es lo que nosotros debemos de cuidar dentro de nuestras empresas, que cumplamos con esta materialidad. Algo de la materialidad que tenemos es que justamente hagamos las evaluaciones de nuestros colaboradores, que tenga el perfil adecuado los colaboradores, ¿no? Adicional al tema de los impuestos. Entonces, sí es importante tener al día toda esta situación. Y pues bueno, les agradecemos muchísimo
este espacio que nos está dando People Club. Y pues bueno, llegó el momento de las preguntas y respuestas. Y pues bueno, vamos a comenzar con el tema de las preguntas. Nos dice Linia Ramírez, nos pregunta lo siguiente: ¿qué pasa con los registros electrónicos de asistencia que prácticamente ya no hay firma en un documento? Es electrónica y avala el pago en la nómina. ¿Qué fundamento legal sustenta que ya no está firmado la lista de asistencia con firma autógrafa? Fíjate, es un tema muy importante porque como tal, la ley no se ha modificado. La ley federal de trabajo no se ha modificado, se ha incrementado. No hay un sustento, un fundamento legal, pero tampoco hay pues vaya, hay una sanción, ¿no?, que nos marque la ley, ¿no? Entonces, a todo ello, por eso les comentaba hace un momento, que hay que cuidar justamente la materialidad. Y el sistema electrónico, que ahorita todo es electrónico, justamente nos solventa. Entonces, hay que cuidar bien que todo este respaldo electrónico que tienes, Laura, pues lo tengas bien sustentado. ¿Por qué? Porque, ¿a qué me refiero con bien sustentado? Porque obviamente si registró una ausencia el sistema electrónico por tu huella digital o por la tarjeta, etcétera, pues obviamente tu recibo de nómina, pues no va a estar registrado va a estar registrado esta ausencia, y por lo tanto, cuando te firmes tu comprobante, el trabajador, el colaborador, pues bueno, va a estar ahí su firma autógrafa, y si en caso de que esté en home office, pues bueno, pues vas a tener la evidencia de que se lo mandaste por correo electrónico. Entonces, este es tu respaldo jurídico, tu respaldo legal que va a sustentar tu operación. Entonces, eso es lo importante. Y pues bueno, Ana María Morales Mainé nos pregunta lo siguiente: ¿qué hay que cuidar en los salarios asimilados, los denominados HAS? ¿Qué hay que cuidar en los salarios asimilados? Pues justo ese es un tema totalmente distinto de nómina, no me voy a ir muy a fondo, pero lo que hay que cuidar en los asimilados a salarios es saber bajo qué esquema estás, pues estás contratando como asimilados a salarios, ¿verdad? Si eres, nada más por ponerte un ejemplo, si tú formas parte de una sociedad, pues que no figures como una prestación de servicios subordinado, pues sí estás como asimilados a salarios, pero no debes de involucrar una relación laboral con las empresas. Si involucras alguna relación laboral con ellos, pues entonces no puedes ser asimilados a salarios. Ajá. Entonces hay que cuidar bien el contexto. Esta es una pregunta más a fondo, que no quisiera ir muy a detalle. Con gusto te atendemos para analizar el contexto. Y vamos a ver, siguiente pregunta. Fátima Ivette Lira Fierro nos pregunta: ¿hay incumplimientos si los expedientes del personal están solo en electrónicos para evitar manejo de papel por pandemia? No hay incumplimiento porque recordemos que ya todo es digital. Lo que sí les comentaba es que hay que cuidar que sean de formatos, o más bien que el formato que tengamos de la documentación del expediente electrónico de los colaboradores, pues vengan justamente de la institución, sí, que vengan de las entidades que lo emiten, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que cuidar, digamos, no hay que tener formatos que no, que no son válidos, ¿no? Y que eso es muy importante. No adicionar esto, digamos, tu recibo de nómina, aunque es electrónico, pues bueno, ya tiene un sello digital. En estos sellos digitales, ¿quiénes intervienen? El PAC que lo certificó, y interviene la firma electrónica de la persona o de la entidad que lo emite, ¿no? Que en este caso es el patrón, ¿no? Por ponerle el nombre. Andrea Vargas Sánchez. Andrea nos pregunta: ¿cuál es la vigencia de las vacaciones de los empleados? ¿Cuál es la vigencia? Híjoles, lo dejaste muy difícil, no entendí muy bien tu pregunta, voy a tratar de contestarla. La vigencia de las vacaciones, recordemos que como tal, no hay una vigencia en que quiero pensar que es en que las tomen ellos. Lo importante es, o lo que nos marca la ley es que por año tomen ellos sus días. Bueno, iniciemos con 6 días y va aumentando cada vez que cumpla o tenga un aniversario el trabajador, se le paguen sus días de vacación, más bien se otorguen sus días de vacaciones. Entonces, como tal, no hay una vigencia, pero la Ley Federal de Trabajo nos indica que los deben de tomar, que ellos tienen derecho a este tema de descanso. Entonces, hay que cumplir con ello, con este tema, y hay que darles sus días de descanso que les corresponden y respaldarla, ¿no? Solventarla. No hay que, cada vez que sea su aniversario, que ellos tomen sus vacaciones y se le pague la prima vacacional. Otra pregunta, vamos a contestar otra pregunta. Lisbeth Román.
Dice, hola, buenas tardes. Hace un momento comentaste 3 aspectos que deben ligarse para el cumplimiento de cuotas de seguridad social. ¿Podrías repetirlos? Claro que sí. Para el cumplimiento de cuotas de seguridad social. A ver si te refieres a esto, Lisbeth. Yo hace un momento cuidaba o la recomendación o el tips que yo les daba es que cuidáramos primero lo que tú determinas en el SUA, es saber cómo lo estás determinando, que tu registro de nóminas hagas una conciliación con lo que tú estás determinando en el SUA. ¿A qué me refiero con una conciliación? Que tú sepas qué trabajadores tienes aquí registrados en el Seguro Social y los tengas aquí en el tema de nómina. Y adicional a esto, que es una muy importante, que también lo descarguemos del Instituto Mexicano de Seguro Social mediante su plataforma, que es el INSE, donde nos permite descargar justamente la línea de las cuotas obreros patronales, y esta misma nos ayuda justamente a conciliar el SUA. Sabemos que lleguemos a la misma información, y si no llegamos a la misma información, ¿por qué? Porque tal vez hay una incapacidad o hay algún otro punto, pues bueno, lo tengamos bien identificado, ¿no? Porque a lo mejor tú lo tienes aquí con tu incapacidad y el Seguro Social todavía no lo tiene con incapacidad, pues tú vas a pagar menos y eso está bien, pero tienes que respaldar que tengas documentado tu incapacidad en el sistema en tu sistema de SUA, pero que también tu sistema de nómina lo tengas registrado, ¿no? Entonces, con esta pauta es muy importante que tu sistema de nómina, como es People Club, pues bueno, que te ayude justamente a evaluar esta situación, ¿no? Que lo descarguemos y que lo tengamos a la mano. Es sumamente importante contar con estas herramientas súper valiosas. Y pues bueno, con esto les agradezco muchísimo, les doy nuevamente las gracias People Club por este espacio de compartir con ustedes. Y sigamos capacitándonos, sigamos aprovechando estos espacios y contemos con un software eficiente, como lo es People Club. Muchísimas gracias a todos.